Madre soltera lleva a su hijo al trabajo y descubre un vínculo inexplicable con el CEO. El día comenzó mal. Estrella, madre soltera de 32 años, salió a toda prisa de su pequeño apartamento en el barrio humilde del centro. La guardería estaba cerrada debido a un imprevisto y su corazón se aceleró al darse cuenta de que debía llevar a su hijo Miguel a la oficina. A pesar de la preocupación, la adoración que sentía por el pequeño le daba fuerzas. Miguel, emocionado y lleno de energía, era su luz en un mundo lleno de sombras. Sin embargo, al cruzar las puertas del frío edificio del que era asistente administrativa, el contraste no podía ser más brutal. La rigurosidad del ambiente la abrumaba. Era un lugar donde las miradas de reojo y los susurros despreciativos hacia las madres solteras eran tan comunes como las reuniones interminables. Mientras se instalaba en su cubículo, intentaba mantener un equilibrio entre el trabajo y el cuidado de Miguel, quien corría por la oficina buscando emociones en cada rincón. En ese instante, se dio cuenta del dilema que enfrentaba. Podía concentrarse en su trabajo y dejar que otros lo cuidaran, o dedicar su tiempo a Miguel, quien no entendía las complejidades del mundo adulto. La culpa la ahogaba. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? La presión crecía. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, angustia al no poder ofrecerle el futuro que merecía, pero al mismo tiempo deseando destacarse en su carrera para asegurarle una vida mejor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Miguel contaba emocionado sobre dinosaurios y superhéroes a sus colegas, Estrella sentía que su estómago se encogía. ¿Qué pensarían ellos realmente de ella? La inseguridad la invadía al observar las sonrisas y miradas compasivas. ¿Se estaban riendo de ella, de su situación? La lucha que enfrentaba era constante. Era como caminar sobre una cuerda floja. El momento clave llegó cuando Alejandro, el carismático CEO, se acercó a Miguel. La chispa de conexión entre ellos fue instantánea. Estrella observaba con mezcla de asombro y temor cómo su pequeño parecía brillar a su alrededor. Era un hombre exitoso, reverenciado en la empresa, y se sentía fuera de lugar al reconocer que había algo realmente humano en él. La tensión aumentó cuando comenzó a relacionarse con su hijo. El peso de las expectativas sociales se convirtió en otro enemigo que debía enfrentar, una voz interna que le decía que, al final, no encajaba. Con cada risa compartida entre ellos, la posibilidad de una relación con Alejandro se volvía palpable, y el dilema profesional se colaba aún más en su mente. La angustia se intensificó cuando, en una conversación privada, Alejandro reveló que su madre había sido una madre soltera también, quien lo había encaminado hacia su éxito. Las voces en su cabeza luchaban por salir. ¿Cómo podía aprovechar esa conexión sin perderse a sí misma? Las horas se volvían pesadas mientras la incertidumbre extendía sus alas sobre ella. Estrella sabía que debía tomar una decisión crítica. El futuro de su carrera y la estabilidad de Miguel estaban en juego. La presión era abrumadora y, al mismo tiempo, una revelación rondaba en el aire, algo que podía cambiarlo todo. El día culminó en una llamada de Alejandro sobre una reunión decisiva. Su corazón palpitaba, cada pulso traía consigo la posibilidad de un camino nuevo, pero también el riesgo de perder su esencia por completo. ¿A qué precio? ¿Qué haría en ese momento crucial? Todo estaba pendiente y Estrella sabía que la vida como la conocía estaba a punto de transformarse para siempre. El día siguiente no llegó sin más. Estrella despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y temor que la acompañó como sombra. La llamada de Alejandro resonaba en su mente y las preguntas la atormentaban. ¿Qué podía ofrecerle a un hombre como él? Las inseguridades acerca de su propia valía emergían en su interior, desestabilizando cada atisbo de confianza que había logrado construir. Miguel se despertó alegre como siempre.
Su risa inyectaba energía en la caótica mañana, pero para Estrella cada momento era un recordatorio de los sacrificios que había realizado por él. Mientras preparaba el desayuno, luchaba internamente entre las expectativas de su trabajo y la necesidad de ser la madre presente que su hijo merecía. Cada trozo de pan que tostaba parecía estar cargado de su angustia. Al llegar a la oficina, el ambiente frío y estéril la recibió con la misma indiferencia de siempre. Los murmullos despistados de los colegas la perseguían. Sabía que algunos la veían como una madre soltera que había traído a su hijo a un entorno no apto para él. La idea la hacía sentir expuesta. Sin embargo, la imagen de Alejandro dirigió su atención, su mente recordando su sonrisa en esos momentos compartidos con Miguel. ¿Cómo alguien tan exitoso podía sentir empatía por ella? La reunión con Alejandro llegó más rápido de lo que había previsto. El aire estaba cargado de una tensión incómoda. A medida que se acercaba a la sala de conferencias, la duda y la necesidad de autodefinirse la golpeaban con fuerza. Tomó una respiración profunda, recordando todo lo que había pasado y lo que había perdido por no atreverse a soñar. Ser madre soltera no debía ser un obstáculo, sino un impulso para avanzar. Al entrar, no pudo evitar notar cómo su rostro se iluminaba al dar la bienvenida a Miguel, quien había logrado arrastrar un par de colegas a su mundo de juegos. Alejandro se encontraba ahí, riendo con el niño, y por un instante la tensión en el ambiente se disolvió. Estrella se dio cuenta entonces de que esta conexión no solo era vital para Miguel, sino que representaba una oportunidad para ella también. Sin embargo, la decisión que estaba a punto de tomar se convirtió en un dilema moral. ¿Debería permitir que su nueva relación con Alejandro se desarrollara sin más, arriesgando su propia autonomía, o usarla como un trampolín hacia su crecimiento en la empresa? La posibilidad de un ascenso se antojaba, pero también el riesgo de ser catalogada como la madre que se benefició de su relación con el CEO. Durante la reunión, cuando Alejandro le presentó una propuesta para liderar un nuevo proyecto, su corazón latía con fuerza. Las palabras resonaban en su mente como un eco. ¿Estás lista para dar ese paso? La ilusión de un cambio profesional brillaba ante ella, pero con la sombra de la duda. Fue entonces cuando sintió que debía tomar el control. Con una voz firme, rechazó su oferta en el momento, no porque no quisiera avanzar, sino porque sabía que el valor personal debía ser cultivado sin la validación de otro. Las miradas en la sala se intensificaron. ¿Dónde estaba la madre abrumada que todos conocían? En ese instante, tomó la decisión de exhibir su esencia sin miedo. Ya había sido suficiente de ocultarse. La transformación estaba en marcha, y con esto una nueva dirección se dibujaba frente a ella. Pero su impulso le dejó una preocupación latente. La había dejado a ella misma un desafío más grande. ¿Sería capaz de navegar este nuevo camino donde la equivocación podía costarle no solo la carrera, sino su relación con Alejandro? Con su mente en ebullición, salió de la junta pensando en las implicaciones y se encontró con una nueva crisis que la aguardaba. La llamada de un viejo compañero de trabajo había dejado una posible oferta sobre la mesa, un dilema más. ¿Debería considerar un cambio de empresa o quedarse y luchar por su lugar en un ambiente donde todo parecía volverse cada vez más incierto? Estrella sabía que esta decisión podría reescribir su destino, pero el costo emocional sería alto. Enfrentar estos nuevos desafíos la llevaría a una nueva revelación y el momento crucial de su vida estaba a punto de llegar. ¿Podría soportar la presión que eso traería? Estrella caminaba hacia su escritorio, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La propuesta de Alejandro aún vibraba en su mente. La idea de liderar un nuevo proyecto era tentadora, pero la sombra de su reciente rechazo y la incertidumbre de lo que eso significaba para su relación se cernían sobre ella. La conexión que había sentido en la reunión, cuando había recibido la propuesta, parecía ahora estar en peligro. Un día normal en la oficina se convirtió en un campo de batalla personal. Los murmullos de sus compañeros parecían amplificarse. ¿Qué pensaban de ella? ¿La consideraban capaz o solo una madre que se había atrevido a desafiar el status quo? Durante la jornada, el trabajo se acumulaba, pero su mente viajaba entre la oferta de su compañero y la posibilidad de un nuevo camino en la empresa.
No podía evitar preguntarse si dejar su puesto significaría dar un paso atrás, una rendición ante la soporífera rutina en la que había estado atrapada, o si sería una liberación, una forma de escapar a un futuro que, aunque incierto, podría ofrecerle la oportunidad de realmente brillar. Tras otro turno de trabajo interminable, decidió que debía buscar claridad. Se sentó en una pequeña cafetería cercana, su refugio. La intimidad del lugar le permitió concentrarse. Los aromas de café y pan recién horneado la envolvieron como un manto. Sacó su libreta y comenzó a escribir. Este ejercicio, muchas veces olvidado, la ayudaba a esclarecer sus pensamientos y sentimientos. Al trazar listas de pros y contras sobre sus decisiones, se dio cuenta de algo revelador. Deseaba ser reconocida por su talento y esfuerzo, no solo por ser una madre soltera, en una industria que a menudo subestimaba sus capacidades. Cada espacio en blanco de su libreta se convertía en un símbolo de empoderamiento, donde podía definir no solo sus objetivos profesionales, sino también su ambición personal. La llamada de su antiguo compañero, Carlos, resonaba en su mente. Su propuesta de unirse a una nueva firma era seductora. Sabía que su experiencia podría ganarle un respeto que le había faltado en su actual posición. Carlos había destacado lo que Estrella siempre había querido, ser valorada por lo que era, no por su estado civil. Sin embargo, ese pensamiento desencadenó otro dilema interno. ¿Estaba dispuesta a abandonar a Miguel en un entorno que consideraba seguro para buscar ese reconocimiento? La lucha entre ser la madre que Miguel conocía y la profesional que ella aspiraba a ser la empujaba al borde. El juicio de otros la había frenado durante años, y enfrentar ese juicio esta vez la haría sentirse expuesta de maneras que nunca había imaginado. Al salir de la cafetería, sintió la urgencia de tomar una dirección, cambiar de ambiente o quedarse y forjar su camino. Definitivamente ya no quería ser una víctima del miedo. Al caminar hacia su oficina, tomó la decisión de hablar con Alejandro. Era hora de desmarcar su camino, de obtener la claridad que necesitaba y dejar atrás las etiquetas que la definían. A medida que se acercaba a su escritorio, la voz de su intuición resonaba más fuerte. Para crecer, debes arriesgarte. Estrella conocía el significado de arriesgarse y estaba lista para exponer los verdaderos deseos que guardaba. Sin embargo, justo al entrar a la oficina, la imagen de Alejandro en medio de una conversación con un grupo de ejecutivos la detuvo en seco. Las palabras que había decidido compartir se enredaron en su garganta y la realidad del momento crió una nueva inquietud. ¿Lo haría? ¿Y si esto afectaba su estabilidad laboral y su relación con él? El viento del cambio soplaba con fuerza, y ella se sentía como una hoja al viento, lista para caer. La decisión se había vuelto más complicada y el miedo se intensificó en su pecho. ¿Sería capaz de afrontar la realidad inminente de esta conversación que podría reescribir su futuro? Estrella sabía que había llegado el momento de tomar decisiones que definirían no solo su carrera, sino su dignidad personal. A partir de ahora, su camino sería más difícil, pero las recompensas de ser auténtica podrían cambiarlo todo. ¿Sería esta la oportunidad para construir no solo un futuro profesional, sino un legado que Miguel pudiera admirar cuando creciera? ¿O podría esto llevarla a un abismo del que no podría regresar? La tensión se acumulaba y su historia estaba a punto de dar un giro que cambiaría el rumbo de su vida. La sala de reuniones estaba iluminada por luces brillantes, pero para Estrella, la claridad que buscaba no provenía de las bombillas sobre su cabeza. A medida que se acercaba a Alejandro, sentía que su corazón latía con aún más fuerza. ¿Por qué parecía que cada paso hacia él arrastraba consigo el peso de su ansiedad? Se detuvo a unos pocos pasos de la mesa. A pesar de la multitud y el bullicio, solo él existía en su mente. Aquel grupo de ejecutivos discurría sobre la estrategia del nuevo proyecto y, en ese instante, Estrella comprendió que, para ser escuchada, debía erguirse. Clavaría sus pies en la tierra y finalmente se atrevería a ser visible. La imagen de Miguel, su pequeño, brillaba en su interior como faro en la tormenta. Si quería que él creciera en un entorno que valorara el esfuerzo y el talento, debía demostrarle que era posible rompiendo con las cadenas que había llevado durante tanto tiempo. Contuvo la respiración, conectándose con el propósito que había encontrado en su libreta. Decidió que no solo se trataría de expresar su deseo de liderar el proyecto,
sino de dar un paso audaz hacia su propia libertad profesional. Con cada palabra que saldría de su boca, invalidaría las etiquetas que la habían seguido. No era solo una madre, era una profesional competente, una creadora de cambios. Al levantarse encontró el coraje repentino. ¿Puedo hablar un momento contigo, Alejandro? Su voz resonó y todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella. El signo definitivo de una transformación. El temor se convirtió en determinación. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, asintiendo para que continuara. Necesito ser clara sobre mi intención con el proyecto, comenzó, sintiendo cómo una corriente de adrenalina la atravesaba. Estoy lista para liderarlo, no porque busque atención, sino porque estoy convencida de que puedo aportar un enfoque fresco y eficaz. Las palabras fluyeron con la autenticidad que había anhelado. Cada frase era un ladrillo en su camino hacia la autorrealización. A medida que hablaba, los rostros de los compañeros cambiaron. Algunos mostraron admiración, otros en cambio incomodidad. Uno de ellos, Javier, arqueó una ceja. Ya había dudado de sus capacidades antes. Sin embargo, la mirada de Estrella nunca se desvió de Alejandro. ¿Acaso la competencia le importaba en ese momento? Cuando finalizó su declaración, se dio cuenta de algo. Este momento había ecualizado su posición. Había dejado de ser la madre soltera que debía demostrar algo. Se había presentado como una profesional competente. Notó que algunos compañeros intercambiaban murmullos y miradas. El juicio al que había temido parecía en realidad ser el inicio de un reconocimiento. La transformación interna la hacía brillar. «Me encanta tu energía, Estrella», dijo Alejandro, y en su tono había una genuina admiración. «Quiero que trabajemos juntos en este proyecto. De hecho, necesito a alguien como tú en el equipo». Aquellas palabras eran más que un simple halago. Eran la apertura hacia una nueva etapa en su carrera. Mientras salía de la sala, sintió que su pecho se abría. Había enfrentado sus miedos, había dicho su verdad y, en respuesta, había encontrado un nuevo camino. Sin embargo, la emoción era efímera. A medida que pasaban los momentos, una nueva inquietud comenzaba a germinar en su interior. ¿Aceptaría el desafío del proyecto, aunque implicara más responsabilidad y sacrificios para poder equilibrar su vida de madre? Cada decisión que tomaba también impactaría en Miguel y su estabilidad. La noche llegó y, aunque exhausta, la mente de Estrella no cesó de girar. La visualización de su liderazgo en el proyecto era una misión en la que se sentía inspirada, pero el temor de no estar presente en la vida de su hijo la agobiaba. ¿Sería realmente capaz de conseguir el equilibrio? ¿O su búsqueda de reconocimiento personal la apartaría de lo que más amaba? Con esas preguntas anidando en su corazón, Estrella soñaba con un nuevo día que prometía desafíos audaces. Sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar. En el horizonte, un encuentro con Carlos se vislumbraba, un regreso a la propuesta que había dejado en suspenso. ¿Tendría el valor para explorar esa opción y abrir una nueva puerta? ¿O se arriesgaría a perder lo que había comenzado a construir? La incertidumbre acechaba y el camino ante ella aún tenía muchos giros por recorrer. La mañana despertó con un sol tímido, apenas capaz de atravesar las nubes que cubrían la ciudad. Estrella se sentó en la mesa del desayuno, con Miguel frente a ella, reparando en cómo las pequeñas manos de su hijo acariciaban su tostada. En su mente, un torbellino de pensamientos sobre el proyecto comenzaba a cobrar forma. La decisión de aceptar el desafío latía en su interior, mientras los ojos de Miguel la miraban con inocencia y admiración. Era una dualidad que debía reconciliar. A medida que Miguel se preparaba para salir a la escuela, sintió que la responsabilidad de ser un modelo a seguir se volvía más tangible. Cada paso que daba hacia su trabajo no solo la acercaba a nuevas oportunidades, sino que también la alejaba un poco más de su mundo como madre. Su búsqueda de reconocimiento personal iba intrínsecamente ligada a la influencia positiva que quería ejercer sobre su hijo, y eso la mantenía en un delicado equilibrio. Durante el trayecto hacia la oficina, el tráfico parecía mismo un símbolo de su estado interno. Los motores rugían y mientras las luces intermitentes bailaban frente a sus ojos, ella refrescaba su compromiso de presencia en el hogar y en el trabajo. Debería planear sesiones de trabajo que me permitan ser flexibles, se decía, mientras se cuestionaba si en verdad ser una líder podría coexistir con ser madre.
Al llegar, el bullicio habitual del lugar la invadió. Sus compañeros comentaban sobre el proyecto y la atmósfera estaba cargada de anticipación y nerviosismo. La emoción del desafío podía vislumbrarse en los rostros de quienes la rodeaban. Ella inhaló profundamente, sintiendo que cada fibra de su ser le recordaba que lo merecía. Aquel era su momento. Mientras se dirigía a su puesto, se encontró con Carlos. Aquel encuentro, que había evitado desde su última conversación, ahora se presentaba con un nuevo aire de inquietud. La propuesta que había dejado de lado seguía viva. ¿Te gustaría que revisáramos juntos el plan de tu propuesta?, le preguntó él, con una mezcla de curiosidad y honestidad que desnudaba su intención. Aproximadamente un año atrás, aquel mismo hombre había sido quien le había dado la oportunidad de brillar dentro de un espacio corporativo que a menudo se sentía hostil. Sin embargo, una sombra de duda la envolvió. Su voz interna cuestionaba si debía embarcarse en un nuevo compromiso. Reflexionar sobre colaborar con Carlos significaba distraer su energía del proyecto que había comenzado a liderar. ¿Era egoísta buscar más? Donde otros veían oportunidades, ella se sentía atrapada entre dos caminos. En ese intercambio, los ojos de Carlos brillaban con una amabilidad que revelaba su deseo de ayudarla a crecer. Sin embargo, el eco del pasillo retumbaba en su mente. ¿Y Miguel? ¿Estará bien con esto? La idea de tener que dividir su tiempo se convertía en un remolino. Estrella se dio cuenta de que la pregunta crítica no era solo sobre si podía manejar ambos mundos, sino si estaba dispuesta a asumir el riesgo de que uno de ellos pueda verse afectado. Al final de la conversación, Carlos ofreció una cita para trabajar en su idea más a fondo. Mientras él se alejaba, Estrella sintió que una decisión inminente la acechaba. Era una encrucijada que podría definir su camino y la relación con su hijo. Figuras en su mente la instaban a elegir, a comprometerse con uno sobre el otro. Sin embargo, estaba cada vez más consciente de que ninguna opción era sencilla. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su ambición profesional y cómo afectaría eso a la conexión con Miguel? Con cada paso por los pasillos de la oficina se sentía más dividida. El eco de los murmullos de sus colegas se mezclaba con el latido de su corazón, creando una música desgarradora de expectativa y miedo. ¿Podría ser más que una madre y aún así serla adecuadamente? La tensión aumentaba, y antes de que pudiera buscar una respuesta clara, un mensaje en su teléfono la interrumpió. Era un recordatorio de la reunión del proyecto con Alejandro. Estrella, confío en ti, trae tus mejores ideas. Aquellas palabras encendieron una chispa de determinación dentro de ella. Sin embargo, la incertidumbre de cómo enfrentar a Carlos aún persistía. El camino ante ella se encontraba lleno de decisiones críticas, pero la realidad de la vida familiar y profesional comenzaba a solidificarse en su mente. ¿Qué camino elegiría? La respuesta parecía difusa, pero el eco de su ambición empezaba a resonar. A medida que miraba el reloj en su oficina, se dio cuenta de que el tiempo no tenía piedad y que el momento de decidir se acercaba. ¿Cómo podría encontrar un propósito que armonizara ambos mundos, o estaba destinada a elegir uno por encima del otro? Con esas preguntas ardiendo en su corazón, sintió que el desafío real apenas comenzaba. Estrella respiró hondo, tratando de centrar sus pensamientos mientras se sentaba frente a su computadora. La reunión con Alejandro venía con una presión adicional. Un nuevo proyecto significaba una oportunidad dorada para demostrar su valía, pero esa misma emoción amenazaba con desbordarse en ansiedad cuando pensaba en Miguel, su pequeño luchador que la miraba cada mañana con admiración y amor incondicional. ¿Cómo podía ser asertiva en el trabajo sin sentir que se alejaba de su esencia como madre? Sus dedos se movieron sobre el teclado, redactando rápidamente los conceptos básicos de su idea. Sin embargo, su mente erraba, se perdían rumiaciones sobre lo que significaba fallar. En su corazón pulsaban dudas. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si la presión del plazo me impide ser la madre que Miguel necesita? Cada pregunta parecía un eco en su mente, retumbando con la misma fuerza que sus colegas en el fondo. La reunión llegó más rápido de lo que había anticipado. Se encontró en una sala iluminada, rodeada de rostros expectantes. Alejandro, con su carisma habitual, abrió la sesión expresando entusiasmo. Estrella, estoy ansioso por escuchar lo que tienes para aportar. Este proyecto podría ser grande y tú eres una parte esencial de ello. Las palabras de su jefe resonaron en su cabeza. Mientras compartía sus ideas, sentía su confianza fluir y empezar a encontrar un punto de equilibrio entre su papel como madre y profesional.
Alejandro asintió en señal de aprobación, lo que alimentó su determinación. Sin embargo, la sombra de la expectativa seguía acechando en su interior. Con cada elogio, una pequeña chispa de autoconfianza crecía en ella, pero un pensamiento perturbador aparecía a la vuelta. ¿Esto significará menos tiempo con Miguel? Sus interacciones se sucedían en un torbellino de entusiasmo y autocuestionamiento. Al finalizar la reunión, Estrella salió del espacio sintiendo una mezcla de satisfacción y un leve vacío. Decidida a no sucumbir al autoengaño, se sentó en su escritorio y abrió su correo. Fue entonces cuando notó el correo de Carlos, un recordatorio sobre su encuentro programado. La intensidad palpitante de sus sentimientos la abrumaba. Antes de arrastrar sus dudas y reservas a la reunión, decidió que debía ir con claridad. Si iba a comprometerse, lo haría de una forma que no dividiera su energía ni su ambición. En el momento en que llegó al café del edificio, se encontró con Carlos. La tensión estaba palpable, ambos sabían lo que estaba en juego. La conversación empezó con una atmósfera de cordialidad, pero rápidamente se tornó más profunda. Carlos tocaba temas que resonaban con su propio deseo de crecimiento. «Siempre he admirado tu capacidad para equilibrar lo profesional y lo personal», comentó. Su elogio la hizo ponderar sobre su propia autoimagen. Mientras hablaban, el ambiente se tornó más serio. Estrella debía decidir si lo veía como una oportunidad de colaboración o si se estaba dejando arrastrar por la tentación de distraerse. La frase que flotaba en su mente se volvió un mantra: «Soy capaz de manejar ambas cosas». Con cada palabra intercambiada, ella se dio cuenta de que no se trataba de una elección binaria. Este era un desafío que la iba a transformar. La presión de sus nuevas responsabilidades laborales la estaba modelando, y aunque sentía que el compromiso profesional amenazaba con drenar parte de su esencia, había una revelación en eso. Era posible expandir su capacidad. El intercambio culminó en una idea que ambos acordaron explorar. La visión de Carlos complementaba sus aspiraciones. Sin embargo, ninguna de las decisiones pasadas servía como referencia. En su interior aún existía la lucha. ¿Esto iba a afectar a Miguel? ¿Sería viable cruzar estas fronteras sin que nada ni nadie se interpusiera? De vuelta a la oficina, su mente bullía de posibilidades. Estrella se vio obligada a cerrar los ojos y proyectar cómo serían sus días si aceptaba el desafío de Carlos. Una serie de imágenes la golpeó. Largas horas, presentaciones, pero también, en el fondo, una conexión reforzada con Miguel. La dualidad de ser madre y líder se comenzaba a aclarar. Fue en ese instante cuando decidió dejar fluir su ambición y abrazar el riesgo. La transformación sería parte de su viaje, y aunque la incertidumbre persistía, había un impulso renovado que despertaba en ella. A medida que se preparaba para la noche en casa con Miguel, la tensión del día se convirtió en expectativa. El teléfono sonó, rompiendo su reflexión. Era Miguel. Su voz, llena de energía, infundió calidez a su corazón, pero su próxima decisión se agazapaba en la distancia. Había tantas posibilidades, tantos caminos, y el peso de las decisiones se cernía sobre ella. La idea de llevar a Miguel a la oficina para que viera a su madre en acción brillaba, y una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría mi ambición también enseñarle algo valioso? Así, con ese pensamiento brotando y un nuevo día asomando, Estrella se dio cuenta de que en este viaje no solo buscaba ser líder, sino también formar un legado para su hijo. ¿Cómo influiría su camino sobre la vida de Miguel? Con su corazón palpitante, se dio cuenta de que el próximo capítulo de su historia apenas comenzaba. Estrella despertó con una claridad mental renovada. Hacía días que la guerra entre sus responsabilidades familiares y laborales se había vuelto una batalla constante. Pero hoy, con el amanecer, una nueva determinación se arboleó en su interior. La idea de llevar a Miguel al trabajo no solo era un desafío, era una oportunidad para mostrarle que su madre podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Mientras se preparaba, reflexionaba sobre cómo canalizar ese nuevo impulso. Cada prenda que se colocaba sobre su piel era una armadura y cada gesto ante el espejo un acto de preparación para lo que estaba por venir. Excitante y asombroso, sabía que este día marcaría un hito. No era solo el inicio de un proyecto, sino una lección a su hijo sobre la resiliencia. Al llegar a la oficina, la euforia del ambiente contrastó con las dudas que aún circulaban en su mente. Los días de trabajo ajetreados estaban llenos de presión, y aunque había comenzado a sentir que podía encajar en su papel como líder, la presencia de Miguel traía consigo una nueva dimensión de responsabilidad.
A medida que iba frenando su paso ante el vestíbulo, apenas podía contener la mezcla de orgullo y nerviosismo. La llegada de Miguel fue alegre y en ese instante el pequeño pareció iluminar por completo su día. La risa del niño resonaba por los pasillos, logrando captar la atención de sus compañeros. Estrella lo guió por el lugar, sintiendo cómo su confianza comenzaba a desplomarse ante cada interrogante de sus colegas. ¿Realmente era correcto tener a su hijo aquí? ¿Sería capaz de mantener la atención que sus responsabilidades merecían sin desmerecer su papel como madre? Pasaron los minutos y la agenda de Estrella se desglosó entre llamadas, reuniones y tareas apremiantes. Pero su hijo se convirtió en una especie de ancla, su pequeño rostro recordándole que todo esfuerzo merecía la pena. Miguel disfrutaba observando a su madre en acción y su entusiasmo la empujaba a seguir adelante. Estrella sintió que su energía crecía a medida que se enfrentaba a decisiones críticas en su equipo y empezó a compartir feedback con una autoridad que no había reconocido antes. A medida que las horas avanzaban, la efervescencia del trabajo le estimulaba y el brillo en los ojos de su hijo se convertía en un recordatorio del legado que estaba creando. Sin embargo, un inesperado golpe de incertidumbre llegó cuando Alejandro solicitó su opinión sobre un proyecto falto de unión entre departamentos. Su mirada estaba penetrada en la pantalla, pero Estrella lo sintió como un desafío directo, que no solo incluía su competencia profesional, sino también la posibilidad de fallar ante Miguel. El peso de esa decisión presionaba su pecho. Fue esa presión lo que la llevó a tomar una decisión. En lugar de volver a retroceder o dudar, decidió que debía enfrentar la situación con vulnerabilidad. Aceptaría la ineficiencia del momento y la convertiría en una oportunidad de aprendizaje. Se dirigió a Alejandro y expresó sus inquietudes, proponiendo que el equipo se reuniera con Miguel presente para obtener nuevas perspectivas. El efecto inmediato fue electrizante. La propuesta alzó la energía en la sala y una oleada de entusiasmo comenzó a circular. Estrella se sorprendió al ver a sus compañeros abrirse a la idea, comprendiendo que incorporar la inocencia y la curiosidad de Miguel podría traer una chispa diferente a la discusión. Pero detrás de esa adrenalina había una voz interna que le decía que estaba cruzando una línea. ¿Y si esto representa un nuevo escalón o un caos inesperado que solo causaría más estrés? Mientras los rostros en la sala se animaban, Estrella se dio cuenta de que había un nuevo vínculo entre su entorno personal y profesional. Cada persona en la sala, cada mirada que se fijaba en Miguel, mostraba que la vulnerabilidad podía ser un camino hacia la fortaleza, y que exponerse podía llevar a nuevas oportunidades. Cuando la jornada terminó y Miguel abrazó con amor, Estrella supo que el día había valido la pena. Pero algunos ecos en su mente aún resonaban. ¿Podría haber desatado un cambio que no estaba lista para manejar? La sensación de que los eventos recién comenzaban a entrelazarse indicaba que la jornada apenas había concluido, y una nueva presión, una que implicaba su capacidad para gestionar su nueva vida dual, planteaba el siguiente dilema. Con nuevos retos en el horizonte y una conexión renovada tanto en su vida laboral como personal, Estrella anticipaba un viaje lleno de decisiones que pondrían a prueba su esencia floral. Aquella mezcla de incertidumbre y emoción palpitante en su interior la llevaría a tomar decisiones críticas en su camino. ¿Cómo gestionaría la creciente tensión que acompañaba su ambición personal? La respuesta, como todo en su vida, yacía en la profundidad de la exploración de su propia naturaleza. Estrella se preparaba ahora para un nuevo día, y aunque las amenazas de la incertidumbre persistían, la pregunta brotaba y reverberaba. ¿Era capaz de abrazar su nuevo camino sin perder su esencia como madre? Estrella despertó con la sensación de que hoy no sería un día cualquiera. La jornada anterior había dejado huellas en su mente. La vulnerabilidad que decidió adoptar había dado frutos inesperados, pero también planteaba desafíos aterradores. Con el amanecer aún suave en su habitación, se vistió con firmeza, consciente de que cada elección de atuendo era una declaración de su disposición para enfrentar el mundo que le esperaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a la intención de seguir desdibujando las líneas entre su papel de madre y de profesional. La mezcla de esos dos mundos había comenzado a convertirse en una fuente de energía renovada. Miguel se sentaba a la mesa, ajeno a la carga de decisiones que su presencia significaba. Y su risa continuaba siendo un bálsamo. Al mirarlo, Estrella sintió que su propósito se hacía más claro.
Al llegar a la oficina, la atmósfera era palpable. Sus compañeros parecían más dispuestos a abrirse, y un nuevo diálogo se estaba gestando. Sin embargo, una nube de incertidumbre se cernía sobre sus pensamientos. ¿Podía su acercamiento innovador al liderazgo distraer de la seriedad de sus responsabilidades? Se sentó en su escritorio y, antes de sumergirse en la vorágine de correos electrónicos, respiró hondo. Decidió que su enfoque seguiría siendo el mismo: ser auténtica, ser estrella, tanto como madre como profesional. La primera reunión del día fue con el equipo de marketing, y el ambiente, a pesar de la presión, tuvo un aire diferente. Estrella, sintiéndose segura del apoyo de Miguel, comenzó a plantear ideas como si cada palabra estuviera diseñada para inspirar acción. Al compartir una estrategia sobre cómo conectar emocionalmente con su audiencia, notó que sus colegas escuchaban con atención. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no solo estaba en el centro de la conversación, sino que también estaba comenzando a formar su propio espacio de liderazgo. Cuando abordó la creación de nuevos canales de comunicación, Estrella se dio cuenta de que había empezado a aterrizar conceptos que antes parecían nebulosos. La respuesta de su equipo fue positiva, alimentando su autoconfianza. Sin embargo, su impulso fue frenado abruptamente cuando, al salir de la reunión, Alejandro se acercó para solicitar una discusión privada. Aunque el reloj parecía estar en su contra, Estrella entendió que la oportunidad de abordar sus inquietudes era, quizás, más crítica de lo que había anticipado. Alejandro, con su tono directo, planteó sus dudas sobre la dirección estratégica que habían tomado y dejó entrever su escepticismo sobre la inclusión de Miguel en la dinámica laboral. El desafío era claro: sus valores como madre estaban en juego. Estrella sintió una punzada en su interior, una lucha entre defender sus decisiones y aceptar las críticas que se elevaron como un eco en su mente. Eso la llevó a cuestionarse acerca de su liderazgo. Había comenzado a construir un puente entre su rol de madre y su carrera, pero ¿sería suficiente para sostener el esqueleto de su profesionalidad? Reflexionó en silencio mientras Alejandro continuaba hablando, sus palabras resonando como un tambor en su mente. Se preguntó si el hecho de haber expuesto a Miguel a su mundo podía ser visto como un ejercicio de vulnerabilidad o como un error de juicio. La presión acumulada por las expectativas ajenas incrementaba, y el camino hacia un liderazgo auténtico se tornaba más empinado. Sin embargo, a medida que escuchaba los cuestionamientos de Alejandro, una chispa de resistencia se encendió en su interior. Decidió que no se sometería a las dudas de otros ni dejaría su voz principal silenciarse. Era momento de reafirmar su visión. Al finalizar la charla, Estrella eligió manifestar su convicción. «Miguel es parte de mi vida», afirmó con determinación, «y aunque traiga consigo una complejidad adicional, es un reflejo de lo que busco construir, un entorno en el que la autenticidad y la conexión humana sean la base de nuestro éxito». De regreso a su escritorio, sintió que había hecho más que responder a las críticas, había consolidado sus principios. Sin embargo, el eco de la conversación con Alejandro no se desvaneció en el aire. En lugar de aliviarse, la tensión creció. Había revelado su esencia, pero eso también podría volverse en su contra. Mientras la jornada avanzaba, la inquietud se transformó en anticipación. Había desatado un cambio que, aunque positivo, también podía traer repercusiones imprevistas. Estrella sabía que, como madre y como líder, cada paso que daba la llevaba más lejos en su viaje de autodescubrimiento. Con la mirada fija hacia el horizonte, Estrella empezó a planear su próxima movida, un encuentro con su equipo que podría definir el camino que seguirían. La incertidumbre en su pecho solo podía ser apaciguada con un sentido más fuerte de propósito. ¿Estaría realmente lista para lo que estaba por venir? La pregunta estaba ahí, vibrante, mientras comenzaba a trazar un mapa hacia su destino profesional. Una vez más, Estrella se sentó frente a su computadora, sus dedos inquietos sobre el teclado. La reunión que había planeado con su equipo de marketing era inminente, y durante la noche, las ideas habían brotado en su mente como un manantial. Sin embargo, detrás de esa emoción, la ansiedad se instalaba como un compañero constante. ¿Podría realmente ser el catalizador de un cambio significativo en la dinámica del equipo? Se repasó mentalmente los puntos que quería tratar, cada uno cuidadosamente diseñado para maximizar la colaboración. Sin embargo, las dudas sobre su decisión de mezclar su vida personal y laboral volvían a asaltarla. Alejandro había sembrado una semilla de inseguridad.
A medida que se acercaba la hora del encuentro, su mente se llenaba de imágenes de sus colegas juzgando su elección de incluir a Miguel en su vida profesional. Hacía meses que había decidido hacer de su maternidad un aspecto central de su liderazgo, pero nunca antes se había sentido tan vulnerable. Identificó que sus emociones eran un reflejo de su propio crecimiento. Debía enfrentarse no solo a las opiniones de otros, sino más importante, a su propia percepción de lo que significa ser una madre en el ámbito laboral. Cuando el reloj marcó la hora, se puso de pie, sintiendo una oleada de determinación atravesar su cuerpo. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, un murmullo suave llenó el aire. Sus compañeros estaban sentados, dispuestos a escuchar, y de inmediato se sintió menos sola en su lucha. Comenzó compartiendo sus reflexiones de la semana pasada. Su voz resonaba con claridad. A medida que articulaba sus ideas, se dio cuenta de que las palabras transmitían más que solo estrategias de marketing. Estaban impregnadas de su experiencia personal, de sus inseguridades y de la lucha diaria entre ser madre y líder. Observó las reacciones de su equipo, notando que, en lugar de cuestionar, algunos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias historias. Se sentó en el borde de la mesa, aumentando el contacto visual con cada miembro. La autenticidad no es solo hablar de nuestros logros, sino también de nuestras vulnerabilidades, afirmó. Hoy, quiero que trabajemos juntos para construir una campaña que refleje eso. Al escuchar a su equipo discutir y desarrollar sus ideas, un nuevo sentido de pertenencia la invadió. Las tensiones iniciales comenzaron a disiparse, dando paso a un ambiente colaborativo y creativo. Sin embargo, cuando comenzaron a delinear los conceptos finales, la puerta se abrió de golpe. Era Alejandro. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Puedo unirme?, preguntó. Y aunque el aire se volvió denso, Estrella sintió que debía invitarlo. Estamos hablando sobre escuchar y conectar con nuestra audiencia de una manera más personal. Me gustaría saber tu perspectiva, respondió, dejando caer su miedo a la crítica a un lado. La discusión que siguió fue intensa, y cada palabra de Alejandro comenzaba a abrirle nuevas avenidas de reflexión. A medida que intercambiaban ideas, Estrella notó que sus diferencias, en lugar de ser divisivas, las estaban impulsando a ambas hacia una visión más clara de lo que podría ser su trabajo conjunto. Sin embargo, su corazón seguía latiendo nerviosamente. Alejandro no se rendiría tan fácilmente con sus críticas. Al finalizar la reunión, sintió un cóctel de emociones. Había tejido un diálogo más profundo, pero la sombra de la confrontación con Alejandro aún seguía presente. Mientras se retiraban, él le lanzó una mirada inquisitiva, cargada de preguntas que aún no se habían discutido. La imagen de Miguel en su mente seguía siendo fuente de fortaleza, pero ahora también representaba un riesgo más palpable. Estrella sabía que necesitaría poner a prueba su resolución. Esa noche se encontraría no solo con el desafío cotidiano de ser madre, sino también con la responsabilidad de asegurarse de que su visión como líder y su papel como madre coexistieran sin que una anulara a la otra. Un mensaje de texto le llegó de Miguel preguntando si podría ir a jugar con sus amigos después de la escuela. Estrella contempló la pantalla, sus pensamientos divagando entre el deseo de apoyar a su hijo y la presión de su carrera. El equilibrio cada vez parecía más frágil, y el encuentro con Alejandro había abierto nuevas preguntas que debía enfrentar. Mientras miraba por la ventana, la luz del atardecer iluminó su rostro. Estrella se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar decisiones más valientes y más estratégicas que nunca. Sería capaz de confrontar no solo las expectativas que le imponían, sino también las que ella misma había creado. Con la incertidumbre como compañera, sabía que el siguiente capítulo de su viaje profesional estaba a punto de comenzar, y esta vez no podría ser solo acerca de sus aspiraciones, sino también del camino que estaría dispuesta a construir para Miguel y para ella misma. Las cartas estaban sobre la mesa, el desafío la esperaba, y el juego había cambiado de forma definitiva. El sol salió radiante y la ciudad despertaba en un fresco aliento de nuevas oportunidades. Estrella sintió que este día era el prometido amanecer de su transformación. Había dedicado tiempo a reflexionar sobre su camino durante las últimas semanas, cómo había abrazado su dualidad de madre y profesional, reconociendo que cada aspecto de su vida no solo coexistía, sino que también se fortalecía mutuamente. Mientras se preparaba, miró a Miguel correr por la habitación, su risa resonando como un eco de su propio empoderamiento. La conexión que habían forjado se había vuelto más intensa. Él era su razón y su motor.
Decidir llevarlo al trabajo había sido un acto de valentía, pero también una manifestación de amor genuino, uno que le estaba enseñando a ser un ejemplo de autocuidado y ambición. Al finalizar, la oficina era un revoloteo de energía creativa, y su nuevo proyecto seguía tomando forma. La planeada presentación del día anterior había sido el catalizador del cambio que tanto anhelaba. La confianza comenzaba a afianzarse como si un nuevo sentido de propósito habitara cada rincón de la sala. Aunque la reunión había sido intensa, se sintió bien respaldada por su equipo. Estrella había instado a cada miembro a compartir su perspectiva, rompiendo las barreras que antes la habían mantenido cautiva. A medida que el diálogo fluía, la vulnerabilidad de su experiencia como madre soltera había resonado con ellos, y cada idea presentada por su equipo brilló con más fuerza. Cuando Alejandro entró, una mezcla de nervios y determinación recorrió su cuerpo. La incertidumbre del día anterior había dejado huellas, pero ahora respiraba una confianza renovada. Necesitaba que él comprendiera que su autenticidad y su rol de madre no era un obstáculo, sino un activo valioso. Al encontrarse con él, decidió ser directa. Alejandro, quiero que sepas que mi objetivo no es solo liderar este proyecto, sino también redefinir lo que significa ser una madre en un ambiente corporativo. Expresó con firmeza, su voz resonando con poder. La expresión en el rostro de Alejandro cambió, y su mirada se convirtió en una de respeto. Valoro tu autenticidad, Estrella. Es refrescante ver a alguien que no teme ser ella misma incluso en los momentos más difíciles, respondió, y aquellas palabras le otorgaron un firme sentido de validación. La energía en la sala cambió. Él comenzó a escuchar activamente las ideas de todos y se unió al diálogo con verdadera intención. Estrella sintió cómo su figura se transformaba en la base de un nuevo enfoque colaborativo. Una atmósfera de creatividad apareció en la junta, donde lo que antes era solo un proyecto se estaba convirtiendo en un movimiento. Al finalizar, Alejandro la miró agradecido. Había visto en ella no solo una madre luchando por equilibrar su vida, sino una líder emergente llena de potencial. El día siguió con más presentaciones, y el equipo empezó a poner sus planes en marcha de forma inmediata. La energía era contagiosa, y el ambiente, anteriormente frío, se había transformado en un espacio donde la vulnerabilidad y el apoyo mutuo se habían convertido en los pilares del éxito. Lo que antes parecía un reto abrumador, ahora era una oportunidad palpable de hacer historia. Durante el almuerzo, Estrella no pudo evitar sonreír. La imagen de Miguel inyectó un sentido de gratitud en su corazón. Se dio cuenta de que esta conexión renovada, no solo con su hijo, sino con cada uno de sus colegas, había redefinido su relación con el entorno laboral. Ella ya no sería solo la madre soltera, sino una pionera en la reevaluación de lo que una madre podía lograr. A medida que la semana avanzaba, todo se aceleró. Presentaciones, colaboraciones, revisiones exitosas, todo fluía. Sin embargo, le recordaba mantener equilibrio con su hogar, el amor que le daba a Miguel y la dedicación que mostró al ser miembro de su equipo. A cada paso sabía que no estaba sola, y esta nueva etapa significaba un compromiso hacia su carrera, pero también hacia su crecimiento personal. Esa noche, al llegar a casa, Miguel la recibió con un abrazo apretado. Las risas compartidas y esa luz en sus ojos empezaron a llenar el vacío de sus preocupaciones. Estrella sintió que había conquistado más que solo metas profesionales. A través de su valentía, había construido un camino donde ambas identidades existían armónicamente. Se dio cuenta de que había aprendido a no solo soñar, sino a construir su legado presente. Finalmente, conversaron sobre su día, y mientras compartían historias, Estrella sintió en su corazón lo que realmente significaba ser una madre y una líder. La satisfacción se encontraba en esa conexión auténtica que había forjado con Miguel y en su trabajo. En esa frágil mezcla de amor y ambición, había encontrado su lugar en el mundo. Al cerrar sus ojos esa noche, una sonrisa iluminó su rostro, y el futuro se presentó ante ella como un lienzo lleno de posibilidades infinitas. Sí, había logrado un equilibrio, no solo en el trabajo, sino en su vida como madre. La realidad de su transformación individual estaba ahí, firme y radiante. Estrella había encontrado su voz. La mujer que había traído a su hijo al trabajo como un reto, había emergido como una líder capaz de desafiar las normas. Era el momento de actuar, y en su corazón sabía que estaba lista para inspirar a otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a más personas.
Comenten sus reacciones y teorías, queremos escuchar su visión. Y también compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Hagamos de este espacio uno donde las historias de superación brillen.